Nosotros elegimos el tema el trabajo, concepto y evolución del pensamiento a lo largo de la historia y los intentos de definición de nuestro objeto de estudio. El trabajo, según Yves Simon, es uno de los términos que vienen precedidos por hechos de la vida cotidiana del hombre, que se esconden tras el misterio de lo habitual. San Agustín, refiriéndose al tiempo, señaló que él sabía lo que era, pero si le pedían definirlo, no sabría hacerlo. Simón, por otra parte, eligió en su texto más representativo sobre el tema un camino razonable para llegar a la definición de trabajo. Empezó por el método, el caso más obvio, comenzó por los obreros en vez de los abogados, comerciantes, etcétera. Se sostiene que el trabajo manual se corresponde con su vinculación directa a la naturaleza física. El término directo no deja de lado la mediación de las máquinas y herramientas, solo hace mención a su carácter racional con la naturaleza. Por lo tanto, el trabajo significa una modificación de algo. Entre las características de ese trabajo, el menos manual destaca en una actividad transitiva, si solo el efecto reside en el agente y no en una materia externa. Estaríamos frente a cosas que llamaríamos juegos, ejercicios, deportes o incluso imitación del trabajo. El trabajo es una actividad útil, esto es conducente a producir un bien utilizable y deseable por alguien. Finalmente, la racionalidad es un elemento que distingue el trabajo de los hombres respecto a los animales. Esa visión también fue desarrollada por Karl Marx. En ese sentido de racionalidad pertenece exclusivamente al hombre. Fue Engels quien sintetiza la idea según la cual el trabajo lo crea el hombre. Simón señala que en la medida que contribuya al trabajo manual desarrollado por otros, la actividad intelectual puede ser considerada trabajo. Para que esa actividad sea calificada como trabajo, debe no solo ser honesta, sino también ser socialmente productiva. Ardent hace una distinción que aclara no es muy habitual entre trabajo y labor. Se aplicaba solo a los trabajos de campo ejecutados por los siervos y no la obra de los artesanos que populariza a Locke al referirse a la labor de nuestros cuerpos y el trabajo de nuestras manos. La diferencia radica en que la labor crea bienes útiles dedicados al mero consumo, lo que promovería con el paso de los años una sociedad de masas donde desaparece el trabajo bien hecho, característico por los artesanos, quienes crean objetos de uso con durabilidad en el tiempo mediante un proceso de la fabricación que en ningún momento implica el tedio y la alineación características de una sociedad de masas. Nos dice la filosofía alemana que en un lugar de la distinción trabajo-labor surge trabajo productivo, trabajo improductivo, luego entre otros trabajo calificado y no calificado, finalmente trabajo manual e intelectual. Smith y Marx no consideraban trabajo a menos que enriqueciera al mundo. El trabajo es una fuente de productividad originada en la energía humana no agotada que produce la plusvalía, con aportes de Smith para quien el trabajo es una fuente de riquezas y de Locke para quien el trabajo es una fuente de propiedad. Con relación a la distinción entre trabajo calificado y no calificado, no tiene sentido en la actualidad para Arden. En la historia del trabajo intelectual no era considerado trabajo, sino por parte del mundo del ocio y la contemplación entre los griegos, solo con la mencionada glorificación del trabajo es que el intelectual toma un rango como tal. El concepto de trabajo en la antigüedad. En la civilización helénica, Hopenheim señala que el trabajo era reservado a los esclavos, contemplados como mera función productiva. Por lo tanto, el esclavo pasa a ser únicamente fuerza de trabajo. El pensamiento platónico restringía la participación política a esclavos, comerciantes y artesanos. Todos estos tienen en común el depender de las condiciones materiales en las que se producen e intercambian mercancías. Entonces, ¿quiénes podrían dedicarse a tales nobles tareas? Aquellos que no necesitaran formar parte de la población trabajadora, la aristocracia. No nos sorprende que en tal sentido que una civilización capaz de crear conocimientos tan espectaculares en áreas particularmente complejas como la geometría, por otro lado, no supiera avanzar en conocimientos técnicos aplicables en el campo económico laboral. Arden señalaba que los griegos distinguían entre esclavos enemigos vencidos. Solo después del siglo V, la polis comenzó a clasificar las ocupaciones según los esfuerzos de ellas. Estos no solamente no estaban sometidos a la necesidad y eran incapaces de ser libres, sino además incapaces de gobernar la parte animal de su ser. Serán ellos, no obstante, quienes permitían el florecimiento de la llamada democracia helénica. Será Aristóteles quien delimitará aún más los derechos de la ciudadanía. Su ciudad ideal, al igual que Platón, diferenciaría a los gobernantes de los gobernados, los primeros constituidos por la clase militar, las estadías, los magistrados, el sacerdocio, los segundos por los agricultores, los artesanos y los campesinos. Como los comerciantes hay cierta ambivalencia, si bien la consideraba una ocupación antinatural, estaba dispuesto a admitir hasta cierto punto en su ciudad ideal con base de la esclavitud.
Para los hebreos el trabajo se constituía en un mal necesario, en un medio para expiar los pecados de Adán y Eva. Parte del libro de Génesis, allí se establece la idea de un Dios creador, trabajador. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ese Dios como causa primaria, Santo Tomás, denota la laboriosidad y su descanso. Por lo tanto, no es cierta la idea que el trabajo sea fruto del pecado. Más bien, el trabajo penoso es el que deriva del pecado según la tradición hebrea cristiana. Antes, en ausencia de pecado, se vivía una suerte de buen trabajo, no solo un medio para expiar el pecado, sino también un medio para producir, esto es, legitimando el cambio inherente a todo trabajo. A diferencia de los caldeos, para los hebreos el trabajo nunca tuvo fin ético en sí mismo, sino que constituía en un medio. Si hablamos de los esclavos, estos no se consideraban como persona, entonces no formaban parte de una relación laboral, más que nada pertenecían a lo que sería el derecho de propiedad. Hoppenheim decía que el problema aparecía cuando empezaban a alquilar los esclavos. Así comenzó la figura de arrendamiento de servicios. Para el cristianismo, el trabajo tiene un valor virtuoso, ya que Jesús y sus discípulos eran trabajadores. No olvidemos que Jesús hereda de su padre el oficio de carpintero. El trabajo y el sacrificio estaban bien vistos, pero no es solo tomar el trabajo, sino también es dar. Entonces allí vemos la crítica del cristianismo hacia la acumulación de riqueza. San Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Se incorpora la obligatoriedad en medida de que la persona pueda. Si no puede trabajar, existe la obligatoriedad de socorro, es decir, de las personas que pueden trabajar ayuden a los que no están aptos, como por ejemplo los niños. La Edad Media está formada por grandes latifundios heredados del Imperio Romano. Faltaban esclavos y se recurre a campesinos para trabajarlos. Se arrendan las tierras a cambio de dinero, especies y cultivo. No se alejaba mucho la imagen del siervo a la del esclavo, pero el siervo era hombre libre. Comenzó la apropiación de excedentes debido a la sobreproducción, nacen las constituciones de los primeros burgos, gremios corporativos, se empieza a caer abajo el sistema feudal debido a que producir algunos bienes era mucho más rentable en la ciudad que en el feudo. El dinero empieza a tomar importancia, aumentan las rentas y los campesinos son más pobres. Comienza el precapitalismo que dura 3 siglos. Santo Tomás decía que el precapitalismo era inevitable. La familia de los comerciantes debía alimentarse y subsistir. La Edad Media está formada por grandes latifundios heredados del Imperio Romano. Faltaban esclavos y se recurre a campesinos para trabajarlos. Se arrendan las tierras a cambio de dinero, especies y cultivo. No se alejaba mucho la imagen del siervo a la del esclavo, pero el siervo era hombre libre. Comenzó la apropiación de excedentes debido a la sobreproducción, nacen las constituciones de los primeros burgos, gremios corporativos, se empieza a caer abajo el sistema feudal debido a que producir algunos bienes era mucho más rentable en la ciudad que en el feudo. El dinero empieza a tomar importancia, aumentan las rentas y los campesinos son más pobres. Comienza el precapitalismo que dura 3 siglos. Santo Tomás decía que el precapitalismo era inevitable. La familia de los comerciantes debía alimentarse y subsistir. La Edad Moderna estaba caracterizada por la decadencia de moral de Iglesia y el debilitamiento económico de esta misma ante la burguesía, el renacimiento artístico e intelectual, los viajes a las Indias, la llegada a América también, la formación de estados-nación, reformas religiosas de Lutero y Calvino, el mercantilismo avanzaba, legitiman préstamos y acumulación de riquezas. Campanella dice que lo ideal eran las 6 horas de jornada como máximo, impactan las sociedades jesuitas y franciscanas, hay un cambio de paradigma en la modernidad, había alta división de trabajo, práctica virtuosa y por algo meramente económico. Comienzan los sindicatos, el capitalismo industrial y el factory system. Smith habla del trabajo como fuente de riqueza, Hegel el trabajo paradójico, el hombre sin él no es nada. El industrialismo actualiza el derecho y lo alinea. La mecanización perjudica el trabajo. Marx, el capitalismo genera no solo un proceso de trabajo, sino también un proceso de valorización y el trabajo se convierte en mercadería. El trabajo de esta forma es alineante al dividirse y alejarlo de los medios y del producto. Taylor da una versión antropológica. El obrero es holgazán y se estimula a través del dinero, lleva el trabajo a su expresión más asfixiante
Hablemos de algunas líneas de pensamientos actuales. Arendt dice que el trabajo toma importancia analítica con el pensamiento moderno, el filosófico y social también acompañan esta tendencia. A ello se le suma el individualismo moderno. Battaglia brinda una concepción bastante confusa y bastante idealista, ya que no deja claro la separación entre trabajo y no trabajo. Para Abram, el trabajo era un plan que pedía realización, una previsión que incitaba al cumplimiento. Para Hegel, a partir del trabajo el hombre se niega a sí mismo. Para Marcuse, el trabajo es como una acción general de trabajar, como objeto trabajado, como tarea y esfuerzo. El hombre está consumido por sus necesidades. A más crítica, lo romantizado que tiene Marx al trabajo con su mirada de autorrealización. Para Pérez de Adán, produce satisfacciones intrínsecas y extrínsecas propiamente del asalariado. Pasando a la teología del trabajo, decimos que la existencia del hombre en la tierra es fundamental, aunque el trabajo conlleve esfuerzo, es para bien, es decir, el hombre además de poder modificar el medio, también va a poder realizarse como tal. Juan Pablo dice que el trabajo define al hombre como tal. La encíclica define al trabajo como una actividad transitiva que empezando en el sujeto humano está dirigida hacia un objeto externo. El hombre domina la tierra y el medio. Hace una diferencia de trabajo objetivo y subjetivo. Abocándonos al trabajo objetivo, que es el físico intelectual, se relaciona con la acción de dominación sobre la tierra. Es así que primero surge la agricultura, después la industria y finalmente la industria de los servicios y investigación aplicada. Finalmente se refiere al trabajo doméstico, que considera como trabajo como cualquier otro. Y si pasamos al trabajo subjetivo, refiere al hombre como sujeto de trabajo. Es decir, el trabajo tiene que servir para el desarrollo del hombre. A fines del siglo XX surgen diferentes posturas entre socialistas y liberales. Gorsi y Offe explican que el trabajo ya no tiene una función humanizadora, sino más bien lo motiva el consumo. Inglehart dice que cuando se satisfacen algunos mínimos, las personas tienden a valorar dimensiones que son post-materialistas. Bauman señala el cambio de una sociedad moderna sólida a una sociedad mucho más cambiante. Leeds habla de instituciones sólidas como familia y trabajo pasan a ser afectadas por el capitalismo. El trabajo es uno de esos conceptos difíciles de definir. El concepto va variando a través del tiempo. Superville lo sintetiza así. Desde una perspectiva histórica, la noción de trabajo ha adquirido distintos énfasis, primero asociada a la idea de esfuerzo físico, luego con la de vocación y finalmente con la de explotación. El trabajo tuvo grandes cambios, no solo en materia analítica, sino también en términos objetivos. Lo que antes era considerado parte de ocio, hoy se considera trabajo y eso es un fenómeno absolutamente sociológico. Luego de la revolución industrial, el mendigo pasa a ser un sujeto que se aleja de la sociedad por romper con las reglas de intercambio que operaban en el nuevo mercado. En cuanto al trabajo doméstico, ha tenido su evolución, ya que en la Edad Media era visto como indispensable en las tareas diarias. La modernidad fue separándolo del estatus de aquellas labores que podían transarse en el mercado económico como mercadería de aquellos que podían realizar en el hogar. Teniendo en cuenta todo esto, podría decirse que el trabajo es toda aquella actividad propiamente humana que hace uso de nuestras facultades, tanto físicas como morales e intelectuales, con el fin de obtener un bien o servicio para la satisfacción propia y a veces ajena de algún tipo de necesidad. Según esta definición, el trabajo supone poner en movimiento todas las facultades humanas. Todo trabajo supone una cierta cuota de manualidad y una de inteligencia, con referencia al trabajo manufacturero y agrícola. No actúan sobre ningún bien tangible. La noción de la necesidad que se trabaja para hacer algo que nos será útil en alguna medida. Cada sujeto tiene sus propias escalas de necesidades. Organismos encargados de cuantificar la población económicamente activa parten de categorías que han de ser fieles a la realidad social que pretende cuantificar, pero también deben ser operacionables.